Saludos alumnos, bienvenidos al módulo de Desarrollo Humano de la Universidad Benito Juárez. Soy Marcelo Mercado Despot y seré su guía en esta semana. Nos adentramos a la semana 3 y nuestro tema es el análisis de puestos de trabajo y la selección de personal en los puestos de trabajo. En esta semana veremos el análisis de puestos de trabajo y la asignación de personal a los puestos de trabajo. Nuestras metas a alcanzar esta semana son conocer el proceso de análisis de puestos de trabajo y conocer el proceso de asignación de personal al puesto de trabajo. Nuevamente les hago recuerdo y les insto a revisar el material bibliográfico para la semana para tener un conocimiento mucho más detallado, puesto que la presentación no da el tiempo para desarrollar a cabalidad todos los temas. ¿Qué es el análisis de puestos de trabajo? Es un proceso sistemático para determinar las habilidades, obligaciones y los conocimientos que se requieren para desempeñar los cargos dentro de una organización. Es decir, que se hace un proceso para hacer un mapeo, obtener una imagen global de qué es lo que necesita una empresa en un determinado tiempo. Es decir, qué es lo que se necesita hacer, cuándo se lo necesita hacer y quién particularmente es quien necesita hacer esto. Ahora bien, la distinción entre un puesto y una posición es que un puesto es un conjunto de tareas que deben realizarse para alcanzar las metas de una organización y la posición es el conjunto de tareas y responsabilidades a cargo de una persona. El puesto se puede decir que es genérico y la posición es lo que una persona efectivamente hace. La posición es individual mientras que el puesto puede ser global, o sea, pueden haber 50 puestos en una organización que realicen un mismo trabajo, mientras que la posición es una persona para una actividad. Para un correcto análisis de puestos de trabajo se deben responder a una serie de preguntas. Las preguntas las veremos a continuación. ¿Qué tareas físicas y mentales lleva a cabo el empleado? ¿Cuándo debería terminarse el trabajo? ¿Dónde deberá llevarse a cabo el trabajo? ¿Cómo realiza el trabajo el empleado? ¿Por qué se hace el trabajo? ¿Qué cualidades son necesarias para llevar a cabo el trabajo? Esto te determina, básicamente como se mencionó, qué es lo que específicamente se busca. Por ejemplo, las tareas físicas y mentales que lleva a cabo el empleado es qué va a hacer, qué pasos, qué especificaciones tiene que realizar. Cuándo debería es el periodo de tiempo en el que el trabajador hace. Por ejemplo, pasamos a ver cómo realiza el trabajo, o sea, qué procedimientos tiene que realizar para tener un resultado o, por ejemplo, por qué se hace el trabajo, cuál es la finalidad de ese trabajo. Y finalmente pasamos a las cualidades necesarias para llevar el trabajo. Es decir, qué competencias debe tener el trabajador para poder cumplir adecuadamente esta función. Con esto uno puede determinar exactamente qué es lo que se necesita para determinar un puesto de trabajo o poder modificarlo o ajustarlo. Ahora bien, existen tres puntos ideales en el tiempo para hacer un análisis de puesto de trabajo cuando uno funda una organización. ¿Por qué? Porque ahí uno establece qué puestos y qué posiciones necesita llenar. No es lo mismo el puesto de trabajo en una fábrica de zapatos que en una firma de contadores. Cuando se crean nuevos puestos, es decir, cuando se va a expandir la organización y tienen que agarrar y determinarse nuevas especificaciones de cualidades de las tareas y de las personas. O cuando existen cambios significativos en los puestos, es decir, cuando una empresa pasa por un proceso de reorganización y reingeniería. ¿Qué resultados se obtienen? Se tienen dos documentos, la descripción del puesto y la especificación del puesto. Esto lo veremos en la siguiente gráfica. Ahora bien, el análisis de puestos nos da estos dos documentos, la descripción de puestos y las especificaciones. La descripción de puestos básicamente involucra qué tareas debe desarrollar el trabajador o qué tareas se necesitan del trabajador, sus tareas, responsabilidades y deberes, es aquello que todo tiene que hacer, es una acción. Mientras que las especificaciones de puestos son los conocimientos, las destrezas y habilidades que tiene que tener el trabajador para poder cumplir eficaz y eficientemente sus labores en la organización.
Ahora, ¿cuál es el beneficio del análisis de puestos de trabajo? Te permite una buena planificación en recursos humanos. Da una herramienta para que los recursos humanos asigne y planifique y administre el talento humano en estas situaciones. También permite saber cuáles son nuestras necesidades para el reclutamiento, cuáles son los criterios para seleccionar o en algunos casos cuáles son las necesidades de capacitación y desarrollo por las cuales atraviesa nuestra organización. Sirve también para tener un punto de referencia para la evaluación de desempeño. Sirve para determinar el grado de remuneración que se debe cumplir para con los trabajadores. Sirve para determinar aspectos de seguridad y salud relacionados al puesto de trabajo. Sirve para también determinar las relaciones laborales con los empleados, es decir, cuando se busca promociones internas, reducciones, rotaciones y también para lidiar con los sindicatos cuando se los tiene presentes en estas organizaciones. Ahora, también podemos ver las consideraciones legales, que estas dependen enteramente de cada lugar en el que se desarrollan las actividades. No es lo mismo la legislación chilena de la ecuatoriana que de la colombiana, o la norteamericana, la europea, etc. Tenemos diferentes legislaciones que son básicamente únicas para cada situación. Y es ese el análisis de puestos de trabajo para los equipos, que pueden ser más utilizados para situaciones de organizaciones más modernas en las cuales la idea del trabajo no está dada a nivel individual, sino que se asignan tareas a grupos de trabajo, en las cuales ellos deciden cómo van a operar o se les establece, pero cada persona aporta un poco para hacer una actividad, con tareas que son más dinámicas y movibles. Ahora bien, el análisis de puestos de trabajo necesita obtener datos, y esto se los puede obtener mediante entrevistas en las cuales el analista de puestos de trabajo ve y se reúne con el empleado y con el empleador para determinar qué actividades desarrolla, cómo las desarrolla, etcétera, y las contrasta con la opinión que tiene su superior jerárquico. El comité de expertos, en el cual se toma en cuenta el conocimiento y la experiencia generada de un grupo particular para determinar cómo está operando una organización. Los cuestionarios son una manera sencilla en la cual un trabajador responde en papel o en algún medio cuáles son sus tareas y cómo las desarrolla. La observación directa, el analista de puestos de trabajo observa cómo esta persona realiza su trabajo. Esto es mucho más útil en posiciones como fábricas, en las cuales se puede observar el trabajo manual y no tanto un proceso mental que se podría tener en otro tipo de trabajos. Y las bitácoras de empleo son una especie de diarios en los cuales el trabajador establece y hace un seguimiento diario de sus actividades y sus logros. Todos estos métodos tienen fortalezas y debilidades, no hay un método infalible y uno siempre tiene que tener en cuenta la situación y las características del entorno para determinar cuál es el más apropiado para el caso. Ahora bien, pasamos a ver qué es el reclutamiento. El reclutamiento es el proceso para atraer a los individuos en el momento oportuno, en números suficientes y con las cualidades apropiadas, de manera que presenten su solicitud para ocupar puestos disponibles en una organización. ¿Qué quiere decir esto? Es un proceso en el cual partimos de una necesidad de llenar un puesto de trabajo hasta la contratación, pasando por una serie de pasos que los veremos más adelante. Ahora, una organización no necesariamente tiene que hacer un reclutamiento de una contratación directa. Uno puede subcontratar, es decir, lo que sucede como en las grandes empresas norteamericanas que subcontratan servicios de otra empresa, es decir, como las asistencias técnicas. Uno puede tener una empresa en un lugar y subcontrata los servicios de otra para no tener que engrosar sus planillas de recursos humanos. Directamente contrata un servicio y tener un resultado. También tenemos la contratación de empleados eventuales, que son empleados que se los contrata para una determinada actividad. Estos tienen una tarea determinada y una duración de tiempo determinada.
Estos están altamente restringidos por las legislaciones, dependiendo de cada país. La otra alternativa de la contratación son los tiempos extras, es decir, si tenemos una necesidad de producción más alta en una fábrica, podemos elegir pagar más las horas extras a nuestros empleados actuales que contratar a otros empleados. Con esto nos evitamos el proceso de la contratación de nuevas personas y nos ajustamos a las situaciones que podrían ser pasajeras, es decir, podemos tener una demanda mayor en un tiempo y nuestra demanda se reduce en otro. Con esto nos evitamos tener personal que nos vaya a ser excesivamente oneroso cuando tenemos una demanda más baja. Ahora, tenemos condiciones ambientales para el reclutamiento. Estas pueden ser externas o internas. Las externas son las condiciones del mercado laboral. El mercado laboral involucra una oferta y una demanda de trabajo. Cuando tenemos una oferta grande de trabajo, nuestra competitividad se ve afectada, al igual que cuando tenemos, por así decirlo, una alta demanda de trabajadores, estos tienen mayor capacidad de negociación. También sucede lo contrario, si un mercado tiene pocos trabajos, los trabajadores buscarán tener, bueno, la mejor posibilidad, pero la fortaleza la tienen las organizaciones. En fin, es una cosa de oferta y demanda en la cual el poder está determinado por la situación precisa de ese mercado. Las consideraciones legales son específicas de cada país y son las restricciones que te establecen los gobiernos a la hora de contratar, eh, pasar de un puesto a otro trabajo, hacer las promociones o pasar de un puesto alto a un puesto bajo, o finalmente tienes los despidos. Estos son netamente nacionales. Y también tenemos los factores internos, que son como la promoción y la rotación. Estos son aspectos que se dan para, en el caso de la promoción, el utilizar a nuestros trabajadores que ya tienen experiencia y determinar si se los sube a otro puesto de trabajo y después se determina para llenar la posición vacante y, bueno, adecuar al nuevo trabajador a un nivel más alto de responsabilidades y competencias requeridas. La rotación de puestos de trabajo es una herramienta que se utiliza más para agarrar y capacitar a diversos trabajadores en otras áreas para conocer de una manera más íntegra el funcionamiento de una organización y también para evitar roces porque cada uno conocería más o menos cómo es el trabajo de la otra persona. Ahora, tenemos una gran cantidad de métodos de reclutamiento. Por ejemplo, se tiene el Internet. La gente agarra, entra a su navegador y va a las páginas de búsqueda de empleo, las cuales, por ejemplo, puede ser Monster, en la cual uno sube sus currículos y empiezan a buscar qué fuentes tienen. Es decir, es una manera virtual de acercar a la empresa con el trabajador. O sea, la empresa presenta sus requerimientos de personal a la página y la página hace el vínculo. Lo mismo sucede con las ferias virtuales del empleo. Pasamos a ver las publicidades tradicionales, es decir, el anuncio en el periódico. En Latinoamérica, por lo menos, tendemos a tener secciones grandes de clasificados en los cuales las empresas ponen buscamos personas para desarrollar tal actividad. Las agencias de empleo son aquellas que fungen como intermediarios entre la organización y el empleado, perdón, en las cuales la organización establece sus requerimientos de personal y las agencias de empleo buscan contactar a estas personas que también necesitan buscar ese empleo. O sea, ellas acceden estos dos factores al mismo lugar. Y tenemos a los reclutadores, que son personal encargado directamente de buscar el talento. Es decir, en lugar de que el trabajador busque el trabajo lo busca el trabajador. Esa es la labor del reclutador, que tiene una misión precisa para llenar un determinado puesto o captar un talento determinado. Ahora, pasamos al proceso de selección de personal, que son los procesos para elegir a partir de un grupo de solicitantes de empleo al individuo más apto para un puesto, y en particular para la organización. Ahora, tenemos estos factores que afectan al proceso de selección, las consideraciones legales. La legislación local de cada país te permite hacer
y también te restringe en qué puedes hacer para el momento de contratar. Ahora tenemos situaciones como la rapidez de toma de decisiones que se dan en situaciones en las cuales una empresa tiene que tomar una decisión rápida para no perder competitividad. Tenemos otros factores como son la jerarquía en la organización, la reserva de candidatos que está vinculada básicamente al mercado de laboral, cuál es nuestro tipo de organización para determinar qué personal queremos. Esto depende mucho de la cultura de la organización y también tenemos la opción de los periodos de prueba que están vinculados mucho con las consideraciones legales. Es decir, si se establece un periodo de prueba de 30 a 60 días o 90 días para determinar si un candidato cumple efectivamente su trabajo, se lo puede desvincular si éste no cumple o pasa directamente a ser parte de la organización si tiene un desempeño favorable. Ahora, el proceso de selección de personal, como podemos ver, tiene varias etapas. Primero tenemos la presentación del candidato al puesto, es decir, la persona presenta su currículum, presenta su aplicación y esta es recopilada por el departamento correspondiente. Estos empiezan ya a seleccionar, es decir, empiezan a determinar si esta gente cumple o no cumple. Van reduciendo la cantidad de postulantes a un puesto para hacer más manejable el proceso de selección. La siguiente etapa es una entrevista preliminar en la cual se agarra y se determina a primera instancia cuáles son las capacidades que tiene este trabajador, es decir, se pregunta sobre sus antecedentes educativos, sobre sus competencias, experiencias previas. Ahora, pasando esto, se llega a la revisión de solicitudes de puesto y de los currículos, es decir, se hace el trabajo de revisar qué documentación presentan y determinar si ésta cumple con los requisitos del puesto al llenar. Es decir, si nuestro currículum es deficiente en esta etapa, nos van a rechazar. Lo mismo sucede del otro lado. Una organización tiene que velar porque el puesto sea llenado por las mejores personas posibles. Pasamos a la etapa de pruebas de selección, que estas son diversas y básicamente establecen de una manera más objetiva cómo operaría un trabajador en situaciones diversas. O sea, ahí tenemos pruebas de aptitudes, pruebas situacionales, pruebas de simulación, etc. Una vez que se pasa esta etapa, los candidatos llegan a las entrevistas de empleo. ¿Qué sucede en esto? A pesar de que se cumplen todos estos pasos, un buen administrador necesita tener más información de la persona a la cual se va a contratar, porque hasta este momento un candidato puede parecer muy bueno, pero depende del contratante, en este caso el responsable, el tener la capacidad de analizar más a fondo a esta persona. Y con esto se determina y se llega a tener información de más calidad. Es decir, se empieza a contrastar lo que realmente un candidato ha dicho o ha puesto en una anterior etapa y determinar si hay un equilibrio o si hay una concordancia con lo que uno puede ver. Es una etapa bien importante porque, como se dice, es el ojo del entrevistador el encontrar el personal adecuado. Luego pasamos a la investigación previa al empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que empezamos a ver otros aspectos, a ver si se cumplen aspectos, por ejemplo, legales de antecedentes judiciales, etcétera. Vamos a ver qué antecedentes tienen y también se hacen las llamadas y se vincula si las referencias que este trabajador ha presentado concuerdan con la realidad. Pasamos de esto a la decisión de la selección. Ahí ya tenemos un conjunto más pequeño de posibles candidatos y se procede a elegir a una cantidad menor. Es un proceso ya directamente de reducción de opciones. Muchas organizaciones establecen una necesidad de un examen físico. ¿Para qué? Para determinar si el trabajador tiene la capacidad de realizar la labor encomendada o en algunos casos para ver si se puede contratar a esta persona, pero tener en cuenta condiciones de seguridad y salud en el puesto de trabajo. Una vez cumplidas todas estas etapas, se llega finalmente a la etapa de la contratación. Como hemos visto, aquí tenemos todo un paso que se tiene que seguir. Ahora, esta semana hemos visto
el análisis de puesto y la selección de puestos de trabajo. ¿Para qué son importantes y cómo se relacionan con el desarrollo humano? Porque identificamos a las personas adecuadas al puesto de trabajo y se asignan a dichas personas al puesto de trabajo. Estos procesos no solo benefician a la organización, sino que permiten a la persona desarrollarse con un trabajo y crecer en el puesto y posiblemente en la organización. ¿Qué pasa? Cuando seleccionamos a la persona adecuada para un puesto, la ponemos en un ambiente en el que puede desarrollarse, porque tiene las condiciones para iniciar ese trabajo y de ahí crecer, mejorar y continuar con su proceso de conocimiento previo, adquisición de nuevas competencias y las actualizaciones. Esto lo vamos a ver en la siguiente semana, que veremos la capacitación y desarrollo de la persona en la organización aparejada de la evaluación de desempeño. Les agradezco mucho su atención y los veo la siguiente semana.